En este video veremos los conceptos que debemos saber para realizar un análisis de pureza físico-botánica. La pureza es un atributo o factor de vital importancia dentro de la evaluación de la calidad de un lote de semillas. Para obtener un lote con alto porcentaje de pureza, es necesario sembrar semillas libres de otras especies, como el campo donde se vaya a sembrar esté lo más limpio posible. También debemos hacer un buen manejo del lote y usar maquinaria bien limpia. Cuando compramos semillas y tienen un bajo porcentaje de pureza, estamos sembrando no solo semillas, sino podemos ingresar a nuestro campo otras especies. Además que estamos pagando por materia que no es semilla. Los objetivos del análisis de pureza, según ISTA, es determinar la composición porcentual en peso de la muestra analizada, es decir, de nuestra muestra de trabajo, y por consiguiente del lote de semillas. También vamos a poder determinar la identidad de las diversas especies de semillas y la materia inerte que constituyen la muestra. Las ventajas de realizar este análisis es que nos permite conocer las semillas de distintas especies de malezas y poder tomar decisiones sobre los manejos del lote de semilla, a campo como a planta de beneficio. Una planta de beneficio es donde se procesan las semillas desde que son cosechadas hasta su embolse. Es un componente necesario para determinar la densidad de siembra junto al poder germinativo y al peso de 1000 semillas. Podemos conocer qué categoría de malezas tenemos, si éstas pertenecen a la categoría de prohibida, toleradas primarias y secundarias, y ver si el lote está para ser comercializado según los estándares de comercialización de semilla. Y también la obtención de la fracción destinada para otros análisis de calidad de semillas. La fracción que vamos a obtener de este análisis son las semillas puras, otras semillas y la materia inerte. A partir de nuestra muestra de trabajo, que la vamos a obtener por homogeneización y reducción de nuestra muestra remitida con el peso mínimo que indica la tabla 2C, columna 4. Para comenzar con nuestro análisis de pureza vamos a tener que buscar los pesos mínimos para trabajar. Estos los vamos a encontrar en la tabla 2C de las reglas ISTA, donde en la columna 4 vamos a tener el peso mínimo para el análisis de pureza y en la columna 5 para la determinación de otras especies en número. Ustedes ya conocen que la muestra remitida es aquella que el productor o la empresa llevan al laboratorio, y a partir de la homogenización y reducción de la muestra vamos a obtener nuestra muestra de trabajo. Esta va a obtener un peso mínimo para si es un análisis de pureza y normalmente 10 veces más a este peso para la determinación de otras especies en número. Esta es la tabla 2C donde vamos a tener los pesos mínimos para trabajar en un ensayo de pureza en la columna 4 y otras semillas en número en la columna 5. Como verán, normalmente el peso de otras semillas en número corresponde al peso de la muestra a enviar al laboratorio y es 10 veces más grande que el análisis de pureza. Para ingresar a esta tabla 2C vamos a ingresar con los nombres de las especies y estos nombres los podemos encontrar en la lista de nombres estabilizados de ISTA. La fracción de semilla pura va a estar compuesta por las semillas de la especie indicada por el solicitante o encontrada como predominante en el análisis. Debe incluir a todas las variedades y cultivares de esa especie, incluyendo las siguientes estructuras: las semillas inmaduras
de tamaño más pequeño, arrugada, enfermas o germinadas, siempre que puedan ser identificadas como de la especie declarada. También las unidades de semillas intactas, como aquenios, esquizocarpos o antecios definidos en la definición de semilla pura. También vamos a tener en cuenta las porciones de unidades de semillas más grandes que la mitad de su tamaño original. Para conocer la definición de semilla pura para una especie en que estemos interesados, vamos a ir a la tabla 3b parte 1 de las reglas ISTA. En la tabla vamos a ingresar con el nombre científico de la especie y vamos a ver la familia a la que pertenece y el número de definición de semilla pura que le corresponde. Embrososidad se refiere si la semilla es vestida o no. Como ejemplo vamos a poner la festuca, que es de la familia de las poáceas y tiene el número 33 de definición de semilla pura. Nos dice que es una semilla vestida. Si vamos a la tabla 3b parte 2, vamos a encontrar las definiciones de semilla pura para las especies según el número que le corresponde. En el caso de la festuca vimos que le correspondía la definición número 33, donde tenemos una definición general para todas las especies que le toque este número de definición de semilla pura y algunas definiciones más específicas para ciertas especies, como en este caso la festuca, Lolium y Festulolium, donde el tamaño del cariópside debe ser al menos 1/3 de la longitud de la pálea medida desde la base de la raquilla. Para explicar la definición de semilla pura de la festuca, Lolium y Festulolium, tenemos estos antecios de Lolium que con la ayuda de un aparato llamado diafanoscopio que permite el paso de la luz a través de una superficie opaca, permite ver por translucencia a través del antecio. Lo que vemos en un marrón oscuro es el cariópside y en color marrón más claro es la lema y la pálea. La definición decía que para considerarse semilla pura, el cariópside debía ser al menos 1/3 de la longitud de la pálea desde la base de la raquilla. En el primer antecio podemos ver que hay ausencia del cariópside. En el segundo caso, el cariópside no llegó a tener más de 1/3 de la longitud entre la longitud de la pálea y la base de la raquilla. Y en el caso de los antecios 3 y 4, los cariópsides tienen más de 1/3 de longitud, considerándose semilla pura. Ahora vamos a ver algunas generalidades y excepciones que se dan en poáceas en la definición de semilla pura. Vamos a considerar como semilla pura a toda espiguilla con lema y pálea conteniendo un cariópside con o sin arista. También podemos encontrar cariópsides sueltos o porción de cariópside, siempre y cuando tengan más del 50% del tamaño original. También vamos a tener excepciones, como en el caso de festuca, Lolium, Festulolium y Elytrigia repens, donde necesitamos un tamaño mínimo requerido de cariópside, que este tiene que ser superior o igual a 1/3 de la pálea. En el caso de la grama, Cenchrus y Gatton, la presencia de cariópside no es obligatoria. Esto quiere decir que no vamos a tener que ir abriendo cada unidad de semillas para corroborar que esté el cariópside. En el caso de Poa pratensis, Poa trivialis y Dactylis lomerata, por ser semillas muy difíciles de separar de forma manual, se van a hacer por el método de soplado uniforme, obteniendo semilla pura y materia inerte. Las unidades de semillas múltiples se deben dejar intactas en la fracción de semilla pura y en el caso de avena, bromus y clorus, que pueden tener flores estériles, no deben ser removidas. Cuando en los géneros de Hordeum y Oryza presenten apéndices, se deben dejar en la semilla.
En el caso de Fabaceae se va a tomar como semilla pura a toda semilla siempre que esté provista de una porción de su tegumento. También aquella porción de semilla que tenga más del 50% de su tamaño original y que conserve parte de su tegumento. Si encontramos cotiledones separados contenidos dentro del tegumento, se va a tomar como semilla pura. Ahora, si encontramos semillas y porciones de semillas sin tegumento, se van a considerar materia inerte. O si los cotiledones están separados con o sin eje radícula hipocótilo, aunque tengan tegumento, se van a considerar materia inerte. En el caso de que tengamos una especie con unidades de semillas simples o unidades de semillas múltiples, debemos saber que las unidades de semillas simples son aquellas donde tenemos un antesio que puede o no estar acompañado por un antesio fértil o estéril, siempre y cuando este antesio que va unido no supere al extremo del antesio fértil, excluyendo la arista. En el caso que tengamos unidades de semillas múltiples, estas pueden ser como en el caso de la 5 a la 7, que es un antesio fértil acompañado por dos o más antesios que pueden estar fértiles o estéril de cualquier longitud. De la 8 a la 12 tenemos un antesio fértil que está unido a otro antesio fértil o estéril que sobrepasa la longitud del antesio fértil sin considerar la arista. Y en el caso de la 13 a la 15 es un antesio fértil que tiene unido un antesio estéril o glumas de cualquier longitud. La fracción de materia inerte vamos a incluir unidades de semillas y todos los demás materiales y estructuras no definidos como semilla pura u otras semillas. Aquí vamos a tener en cuenta la porción de semillas rotas o dañados con un tamaño igual o menor al 50%, unidades de semillas en donde es evidente que no hay una verdadera semilla presente, los antesios con cariopse de menor tamaño al requerido, como en el caso de Festuca y Lolium, apéndices no clasificados como parte de semilla pura en las definiciones, semillas de cuscutas que sean frágiles o de color grises cenicientos, antesios estériles desprendidos, glumas vacías, lemas, palias, tallos, hojas, órganos de hongos como esclerosios, tierra, arena, piedras, insectos muertos. En el caso que el análisis se hace por el método del soplado uniforme, se toma como materia inerte a la fracción liviana que queda arriba. En el caso de Fabaceae se va a tener en cuenta como materia inerte a los cotiledones separados independientemente si tienen o no el eje radícula plúmula y o más del 50% del tegumento. En el caso que encontramos insectos vivos, debemos avisarle al productor o empresa para que inicie un control sobre ese lote. En el caso para nosotros, en el análisis, debemos matar el insecto y contarlo como materia inerte.